Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por conectarse a esta sesión. Para darles un poquito de contexto a las personas que se conectan por primera vez, entonces recuerden que estamos en el diplomado para el curso de educación matemática para profesores de primaria. Recuerden que son tres cursos en Coursera. El primero es el curso de contenido, el segundo es el curso de aprendizaje y en este momento estamos en el curso de enseñanza. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que estas sesiones están destinadas a poder resolver dudas, resolver algunas cuestiones y preguntas que hayan surgido durante la realización de un módulo. Estamos en este momento en el módulo 4. Recuerden que tienen que asistir al menos a la mitad de estas sesiones por una cantidad de tiempo determinada. Recuerden que si de pronto no pueden asistir a las sesiones entre semana, que se realizan todos los jueves a las 7 de la noche, pueden también asistir a las de los sábados a las 2 de la tarde. Entonces, este sábado también habrá una reunión a las 2. Es un link diferente que se enviará ese día y también es para hacer preguntas sobre el módulo 4. Entonces, para también recordarles un poquito cuál es la dinámica, voy a hacer un pequeño resumen de lo que consistió el módulo 4, usando de base el mapa conceptual del módulo. Luego vamos a ver un par de las tareas de aprendizaje, vamos a hablar un poquito de esas tareas nuevas que son propias de este curso. Y cualquiera que tenga alguna pregunta en cualquier momento puede encender su micrófono o hacerla a través del chat. Listo, voy a proceder entonces a compartir mi pantalla. Y entonces aquí estamos viendo el mapa conceptual del módulo 4, que recuerden que tenía que ver con la planificación para operaciones aritméticas con números naturales. Entonces, particularmente los que tienen que ver con multiplicaciones y con la suma y la resta. Entonces, este módulo, ¿qué objetivo tiene? Tiene el objetivo de describir la planificación de la sesión de clase del tema de operaciones aritméticas. Entonces, como este es un tema muy amplio, entonces lo acota un poquito haciendo énfasis en el significado de la multiplicación y la propiedad conmutativa. Nos indica un grado porque recuerden que operaciones aritméticas se ve alrededor de todo de diferentes grados según los estándares, pero para de pronto concentrarnos un poquito en qué es lo que queremos tratar, qué es lo que en lo que van a estar enfocadas nuestras actividades, pues tenemos que definir un grado, ¿cierto? Entonces esto se parece un poquito a la actividad que tuvieron que hacer para el módulo anterior, que era identificar un tema, identificar un grado y luego identificar una expectativa de nivel superior y a partir de esa expectativa de nivel superior, pues identificar objetivos o expectativas de nivel medio. Entonces, en este momento estamos en el tema de operaciones aritméticas con números naturales, estamos en grado segundo de primaria y nos indica cuáles son las expectativas de nivel superior a las que nos gustaría de pronto aportar con los objetivos o tareas de este módulo. Entonces está en el desarrollo de habilidades que caracterizan el sentido numérico, como utilizar métodos cuantitativos para comunicar sus procesos, establecer comparaciones entre números, elegir el procedimiento de cálculo más adecuado a los datos disponibles, entre otros. Y como son muchas habilidades a las que podemos abordar, por eso se llaman expectativas a nivel superior, porque se espera que puedan lograrse después de un largo periodo de tiempo, al final de un periodo, al final de un año. Entonces, por eso son las que están vistas a lograr a un largo periodo, pero para poder alcanzarlas tenemos que proponernos como mini metas, ¿cierto? Entonces, las expectativas de nivel medio son esas expectativas destinadas a ayudar a alcanzar las expectativas de nivel superior, pero que ya están destinadas a un menor tiempo en su realización. Ya no estamos hablando de uno o dos periodos, ni de un año, sino que estamos hablando de más o menos 2 o 3 semanas, 3 o 4 clases, entre otras. ¿Y cuáles son las expectativas de nivel medio que decidieron utilizar de ejemplo en este módulo? Pues son em, utilizar diferentes estrategias para calcular el resultado de una multiplicación. Entonces, este es un posible objetivo de nivel medio para alcanzar alguna de las habilidades del nivel superior. Entonces, tener en cuenta algunos de los elementos de este objetivo. Entonces, está, digamos, enfocado en estrategias, en calcular y en la multiplicación. ¿Listo? Y pues antes de empezar con qué actividades se puede proponer a los estudiantes, pues hay que recordar alguna parte conceptual. Entonces recuerden que la forma en la que están diseñados estos cursos es para que en el primer curso puedan hacer un repaso o de pronto aprender algunas de las cositas conceptuales relacionadas a cada uno de los temas que estamos viendo. En el segundo curso ya no recapitulamos estos conceptos, sino que los utilizamos para tratar de identificar cuáles son estas habilidades, estos posibles errores, estas fases de aprendizaje, entre otras.
Y luego en este curso utilizamos los conocimientos anteriores para poder planificar clases o planificar tareas que atiendan a los objetivos y fases del aprendizaje y que ayuden a superar la incurrencia en ciertos errores. Entonces, en este caso, en la parte conceptual, tenemos dos fases primordiales. La primera está en la fase de acción, que tiene que ver con que el niño logre identificar no necesariamente aún el concepto de multiplicación, sino estas acciones asociadas a la multiplicación. Entonces, él ya conoce la suma, no hay que decirle exactamente aún qué es la multiplicación, pero ya conociendo la suma, uno puede de pronto ponerle ejercicios en los que tenga que hacer una suma reiterada, que tenga que hacer esta acción de adición varias veces y de manera repetida. Y cuando ya está un poco más familiarizado con esta actividad, por ejemplo, haciéndolo con objetos manipulativos en contextos concretos, ahí sí se puede introducir de pronto ya el concepto de una forma un poquito más compleja. Esa es una primera fase. Y luego de esto viene una fase de modelos, que consiste en transformar lo que está en el contexto, lo que está en el enunciado, lo que se trata, en de pronto ya una operación, una representación, o sea, el estudiante utiliza sus conocimientos conceptuales y lo que hizo antes de la fase de la acción para poder traducir el lenguaje real a un lenguaje matemático y buscar estrategias para dar una respuesta concreta. Entonces aquí ya hablamos de esquemas, de ilustraciones y de representaciones de significados. Eso en la parte conceptual. Luego en la parte procedimental, entonces ya que el estudiante logró identificar los datos y de pronto hacer alguna representación o un planteamiento que le permita ya transformar el lenguaje normal al lenguaje matemático, pues ahora procede a operar para obtener una respuesta concreta. Y entonces aquí puede utilizar varias herramientas. De ejemplo, nos colocan utilizar hechos numéricos. Es muy común y seguramente a todos ustedes les tocó aprenderse de memoria las tablas de multiplicar. Y entonces, pero también algunas de las sumas más comunes, o por ejemplo, una herramienta es saber que yo sé que si quiero de pronto sumar 9 es más fácil sumar 10 y restar uno. Entonces, ciertas operaciones, ciertas cositas que el estudiante sabe que le facilitan ciertas cuentas. Ahora que identificamos cuáles son esas fases del aprendizaje, nos toca preguntarnos, pues bueno, cuáles son esas dificultades que pueden presentarse en estas fases. Y hay una común, hay muchas, pero una común, hay dificultades relacionadas con la comprensión del enunciado de los problemas. Entonces, hay varias de las tareas de aprendizaje que tienen como ejemplo que de pronto el contexto es claro para nosotros que conocemos, pero un estudiante de pronto se queda en blanco, no sabe qué multiplicar con qué, por dónde empezar, etcétera. Y este es un error en el que suelen incurrir los estudiantes y pues ya eventualmente se buscan ayudas para ello. Y ahora sí que tenemos todas nuestras herramientas, es decir, qué queremos lograr, cuáles son los posibles errores en los que puede incurrir el estudiante, en qué fase de aprendizaje se encuentra, pues se plantean algunas metas de las tareas. Es decir, las expectativas a largo plazo son muy generales, las objetivas ya son un poquito más específicas para alcanzarlas de largo plazo, y las metas de las tareas son esto concreto de una sola tarea que espero que el estudiante logre para poder alcanzar ese objetivo a mediano plazo. Entonces, un ejemplo de una meta de una tarea es identificar la cantidad de veces que se reitera una suma como un significado de la multiplicación. Entonces, ¿por qué está relacionado a nuestro objetivo? Entonces, recuerden que el objetivo era utilizar diferentes estrategias para calcular el resultado de la multiplicación. Entonces, en ambos casos estamos hablando de una multiplicación, pero en esta meta ya estamos haciendo énfasis en la estrategia de hacer una suma reiterada, ¿cierto? Entonces, aquí tomamos nuestro objetivo, lo descomponemos en las estrategias de pronto más pequeñas y con eso construimos actividades. Y luego sí hicimos un análisis y modificación de esas tareas. Entonces, ahora que ya teníamos claro qué queríamos lograr y cómo queríamos lograrlo y en qué dificultades se podía incurrir, pues en el módulo vimos algunas tareas que podemos modificar. Entonces, por ejemplo, en el de las ventanas, la tarea original era que el estudiante pudiera dibujar rectángulos. En una hoja cuadriculada que tuvieran 12 cuadraditos, pero digamos era un contexto completamente matemático, no tenía ninguna conexión con el estudiante, digamos sí promovían la incurrencia en errores, pero no había ninguna ayuda o algo concreto visual que pudiera el estudiante ayudar a darse cuenta de esos errores. Y la modificación fue trasladarlo a un contexto completamente diferente de una casita que querían decorar con digamos, ventanas de diferentes formas rectangulares que al menos tuvieran como 12 cuadraditos. Se le dio un material manipulativo a cada uno de los niños. Se les pidió que crearan diferentes ventanas que tuvieran esas 12 cuadraditos, que identificaran de pronto cuáles eran las diferencias entre ellas, cuál era la base, cuál era el arco, entre otras, ¿cierto?
Entonces, no se trata de tener tareas perfectas desde el inicio, pensarlas perfectas, sino de tener pues herramientas o ideas de cómo podemos, digamos, acercar más estas tareas al contexto del estudiante, porque esto ayudó, porque al ya no ser de pronto algo completamente matemático, sino de pronto un contexto más interesante, con papelitos de colores, se logra el mismo objetivo de que se utilicen los mismos 12 cuadraditos para hacer diferentes rectángulos, pero en este caso es un contexto mucho más llamativo, en el que pueden interactuar con otros compañeros, en el que de pronto pueden utilizar sus manos, entre otros. Entonces, de eso se trata el módulo. No se trata de plantear tareas perfectas, sino se trata de poder evaluar y de pronto analizar unas tareas ya planteadas, ya sean porque vienen en sus libros de su colegio o porque de pronto lo hicieron en un periodo anterior, entre otras, y poder adaptarlas y mejorarlas para que apoye más el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en eso consistió en general el módulo que vimos esta semana. Listo. Y voy a presentar un par de pronto de actividades que pueden, es decir, ustedes tienen que realizar todas las actividades para poder continuar. Sin embargo, hay algunas que de pronto, si no han iniciado este módulo, pues pueden ser un poco distintas de lo que se van a encontrar y que de pronto vale la pena centrarse un poquitico más y pensar cuáles son los objetivos o cuál es la razón por la que existe esta tarea de aprendizaje. Entonces, vamos a ver la lotería primero. Entonces, tu. Y leemos qué dice. Entonces dice que cada semana un profesor propone un juego de lotería a sus estudiantes. El juego consta de varios tableros con números, uno para cada estudiante y dos tipos de dados. Dos dados con números del 1 al 6 cada uno y un dado con las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Los escolares deben lanzar los tres dados y realizar la operación aritmética indicada en el dado de las operaciones con los números obtenidos en los otros dos dados. Después de realizar la operación correspondiente, cada escolar comunica el resultado a sus compañeros para que quien tenga el número de su tablero lo cubra. Quien cubra todo su tablero de primeras gana el juego. Entonces, la pregunta es, ¿a cuál expectativa de aprendizaje de largo plazo contribuye este juego? Entonces, la primera opción es a resolver situaciones que implican operaciones de la estructura aditiva y multiplicativa, a reconocer las propiedades de la adición y de la multiplicación, a desarrollar habilidades del sentido numérico relacionadas con las operaciones aritméticas y a comunicar y expresar resultados de las operaciones aritméticas. Entonces aquí les doy un par de minuticos y quien de pronto tenga alguna idea pueda escribirla en el chat de esta sesión. Entonces, ¿cuál creen que es? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta opción? Listo. Lucía nos indica que ella cree que es la tercera opción, es decir, desarrollar habilidades del sentido numérico relacionadas con las operaciones. Ah, disculpen, como ya tenía la sesión abierta, pues me está tratando.
de sacar, pero lo voy a volver a intentar. Entonces... Listo, ahora sí. Entonces, pues se cambió de orden, pero era la que usted, la tercera opción antes era esta, desarrollar habilidades del sentido numérico relacionadas con operaciones aritméticas. Entonces, no sé si alguno de los dos nos quiera de pronto comunicar por qué cree que esta es la expectativa a largo plazo a la que contribuye esta tarea. Ver, no se preocupen. En efecto, Roger y Lucía están en lo correcto. Esta es la única que realmente corresponde a una expectativa a largo plazo, ¿cierto? Porque, bueno, uno puede desarrollar algunos objetivos para reconocer las propiedades de la adición, para comunicar o para resolver situaciones en, digamos, un contexto muy particular, pero desarrollar las habilidades del sentido numérico es una habilidad, digamos, compleja que requiere no solo de varios grados en primaria, sino incluso también en años posteriores. Entonces es por esto que se considera una a largo plazo. Se espera que se desarrolle durante diferentes grados escolares y si ustedes, por ejemplo, van a los estándares, identificarán que en varios grados hay objetivos que buscan el desarrollar habilidades del sentido numérico. Entonces, en efecto, pues esta era la respuesta correcta. Listo. Miremos de pronto. Bueno, ya nos quedan 3 minuticos, entonces voy a irme más bien a explicar, digamos, la actividad particular de este módulo, que se llama meta de una tarea. Entonces recuerden que este módulo es muy diferente a los módulos anteriores. En los módulos anteriores bastaba con que vieran los videos, bastaba con que resolvieran, digamos, las evaluaciones y con que intentaran o realizaran a las tareas de aprendizaje. Pero en este último curso ya no es suficiente eso, ¿sí? Hay unas tareas específicas que tienen que ser resueltas y que tienen que ser calificadas por otros compañeros. Entonces, antes de pronto, si iba a acabar el curso y faltaban 2 días, no importaba porque podían realizarlo en la madrugada, podían realizarlo en cualquier momento libre, pero ahora sí va a importar que estén un poquito más al día con las actividades, porque si de pronto se quedan muy atrás, no van a tener tiempo suficiente para ser calificados por otros compañeros, ¿de acuerdo? Y cada módulo tiene una de estas tareas. Entonces, en mi caso, pues como yo no estoy realizando el curso, pues yo no mandé a otros a calificar mi tarea. Entonces, a pesar de que tengo todos los videos y mapas, el módulo no se ve completo hasta que me califique alguien más. Entonces, tengan en cuenta que si ustedes realizan su tarea, pero no se las califica nadie, no van a recibir el 100% de este curso y por lo tanto no van a recibir el diploma. Entonces, es muy importante que traten de estar al día, en menos en este último módulo para que tengan el tiempo de enviarle a otro estudiante su tarea para que pueda ser calificada. Entonces, ¿en qué consiste la tarea de esta semana? Recuerden que cada semana las tareas son muy chiquiticas y el punto es que logren hacer cada uno de los elementos de una tarea y al final ya tengan todos los elementos. Entonces, en el módulo anterior, la tarea que tenían que hacer era identificar una expectativa a largo plazo a la que quisieran aportar, dado un tema, y luego escoger un grado y plantear un objetivo a mediano plazo. Ahora en este módulo ya nos están dando un objetivo a largo plazo, que es utilizar algoritmos no convencionales para calcular el resultado de sumas y restas a números naturales. Perdón, ese es un objetivo. Y en base a este objetivo, que tuvo en cuenta una expectativa a largo plazo en algún momento, ustedes tienen que plantear la meta de una tarea. No tienen que plantear la tarea, no tienen que aún poner ningún problema o algo por el estilo, solo una meta de la tarea. Es decir, si ustedes tuvieran que planear una tarea, ¿en qué les gustaría que contribuyera esta tarea a este objetivo? ¿Listo?
Y entonces tienen que proponer esta meta, tienen que proponer de pronto una explicación de por qué creen que esta meta está contribuyendo al objetivo. Y tienen que incluir, o sea, las tres cosas, el objetivo, la meta y la justificación. Esto se hace en el espacio de mi presentación. Aquí hay unas instrucciones de exactamente qué tienen que incluir. ¿Listo? Entonces, el tema de la tarea son operaciones aritméticas y tienen que, o sea, no cualquier cosa relacionada a operaciones aritméticas va a contribuir a este objetivo. Fíjense que uno de los elementos importantes del objetivo es algoritmos no convencionales. Entonces, en su meta deberían tratar de incluir algún algoritmo no convencional. Pueden buscar en internet cuáles algoritmos no convencionales pueden ayudarme a calcular las sumas, escoger uno de ellos y plantear una meta para alcanzar uno de esos algoritmos. ¿Listo? Y una vez hayan realizado esta tarea y la hayan enviado, ya se les habilitará la posibilidad de calificar a otro compañero. Entonces, de manera automática, aquí empezarán a aparecerles las tareas de sus otros compañeros. Es decir, no es completamente necesario enviar el enlace para que te califiquen, porque aquí van a estar la lista de todos ustedes para que alguien los califique. Pero si ustedes envían el enlace para que alguien los califique, pues se aseguran de que de pronto se los califiquen más rápido, que no sea aquí aleatorio, sino que les califiquen exactamente el que ustedes mandaron. Ahora, ¿cómo envío un enlace de la actividad que realicé? Entonces recuerden que en este documento que les enviamos pues en varias ocasiones está pues uno, el cronograma. Recuerden entonces que este curso de enseñanza va hasta el 21 de noviembre, es decir que antes del 21 o como máximo el 21 ya tienen que tener todos los módulos de todos los cursos que hemos realizado este semestre y también encontrarán la respuesta a las preguntas más frecuentes. Entonces, aquí en la 12, como verán, dice cómo presentar una tarea para que sea calificada por pares. Entonces, si ustedes van aquí, encontrarán un videíto que les dirá paso a paso cómo poder compartir con otros sus tareas para que las califiquen más rápidamente. Listo. Entonces, eso sería como en general. No sé si de pronto alguno tenga alguna pregunta. Voy a dejar abierto la sesión un par de minuticos más por si alguno tiene alguna pregunta y si no, ya podemos terminar por ahí. Sí, Listo. Entonces, eso sería todo por hoy. Voy a dejar de compartir está mi bien. pantalla. Hola. Hola, O sea, ¿vas a hacer una pregunta o fue una equivocación? sí, sí. Tengo una inquietud. Sí, cuéntame. Esa tarea se va a montar en un archivo independiente y después se envía ¿qué? A la plataforma. O ahí mismo en la plataforma se va a realizar la tarea. Aquí mismo en la plataforma. Entonces, aquí en la primera pestañita, entonces volviendo a la tarea, aquí en la primera pestañita están las instrucciones, pero si tú vas aquí en mi presentación, es aquí donde debes hacer tu tarea. Entonces, aquí pues colocas el título correspondiente y aquí llenas, aquí colocas la meta de tu tarea, la justificación, entre otros. Y una vez lo envías, ya que se crea como un enlace, que es un enlace que puedes compartir. Pero digamos, toda la realización, calificación y envío de la tarea se hace directamente en la plataforma. Ese ¿Listo? enlace está en el tercer curso, ¿ah? O en el cuarto. Sí, estamos en el curso de aprendizaje, entonces en cada módulo hay una que se llama como es una tarea especial, que no es la misma que uno entra y puede reanudar o que te da un porcentaje, sino que son unas tareas que ya tienen como un banner para que uno pueda llenar. Entonces, en cada módulo hay una de ellas. Entonces, en Ah, el módulo anterior había una de crear objetivo, en este módulo tienes que crear una meta. listo. Vale, Bueno, con gusto. gracias. Listo, entonces sí, eso sería todo por hoy. Entonces, que estén todos muy bien. Hasta luego. Hasta luego.